Hola amigos, Antonio Maeso, estamos aquí con la KXE y hoy vamos a hacer por fin una prueba un poco dinámica de cómo va la batería y demás. O sea que déjame que os explique un poco qué voy a hacer y cómo lo tengo planteado y empezamos. Bueno, pues aquí está. La idea es que, bueno, hasta ahora muchas pruebas en banco de potencia, muchas pruebas aquí al lado del taller para ver si va, si no va, para adelante, para atrás, un poco, bueno, viendo fallos y ha sido una etapa también de pulir muchos detalles, ¿no? Detalles porque no hay mucha información, la gente que sabe, no sé dónde está o no habla y la gente, en fin, es difícil con la gente del controlador, del motor, de la batería. Es complicado. La moto está ahora en un estadio que en cuanto a prestaciones está donde yo creo que puede estar y yo quiero que esté, ¿no? Porque la moto es muy ágil, muy potente, muy divertida y yo creo que ahí está muy bien. Todavía tengo un problema con la batería que no consigo resolver, estoy todavía en ello y cuando tenga, espero que en breve terminar de resolverlo, ¿no? No consigo usar toda la capacidad de la batería. Pero bueno, de todas formas, hoy me gustaría ya que vierais un poco cómo va, cómo funciona, qué se puede hacer con ella. Y también tener una estimación, aunque digo que la batería todavía no está pues optimizada, pero sí que pues quiero ver una aproximación de qué se puede hacer en cuanto a tiempo. Tiempo de, bueno, pues, la moto en movimiento y de un paseo. Obviamente, yo esta moto, que es una moto de motocross, yo no la voy a usar para motocross, sino la voy a usar, como ya sabéis, para hacer trial, excursión y paseos por el campo. Con lo cual, el ritmo que voy a llevar hoy va a ser un ritmo pues, de paseo por camino, en los cuales voy a hacer alguna trailera, en los cuales voy a hacer caballitos de vez en cuando, cada 2 por 3. Y bueno, sin ir a fondo, no es cuestión de ir a fondo por los lados. Eso para que tengan claro un poco, bueno, pues que el uso y también pues lo que puede dar de sí una batería, que como que digo, hoy no puedo acabarla porque al llegar a las 60 y pico por ciento tengo que parar porque tengo un problema que corta, pero tampoco tengo mucho tiempo, así que quiero estar un rato y quiero ver cuando llegue al 20, al 80 o 75%, pues ver qué tiempo he estado, ¿no? Un poco más que kilómetros, pues qué tiempo he estado. Ahora mismo, como podéis ver ahí, está al 100%, según dice aquí, 82,6 voltios, que en principio podría cargar yo creo hasta 84, pero bueno, aquí marca que está al 100%. Bueno, pues nos hacemos una idea. Tengo como unos 10 voltios de margen ahí para eso. Entonces, bueno, pues quiero grabar unas pequeñas imágenes también para enseñaros. Así que he colocado la cámara aquí, a ver lo que dura. Y tengo por aquí también un GPS. Y tengo aquí otro. Así que me voy a poner el peto y todas las cosas y vamos a salir a probar a ver qué tal. La primera característica que notas, o que yo por lo menos noto y valoro enormemente, es eso que buscaba, es el ir sin hacer ruido. Eso es absolutamente fantástico. Todo lo que escuchas cuando vas, pues, un poquito lanzado, 40-50 por hora, es como el zumbido de no sé, de un montón de abejas que te persiguen, que es el ruido de la cadena apenas. Ya el colmo sería una transmisión por correa, ¿no? Y luego la opción de, bueno, como ahora, de pararte tantas veces como quieras, a simplemente escuchar
y volver a retomar la marcha simplemente abriendo el gas. Ni arranque, ni botones, ni ruido. Llega a un sitio sin paso y bueno, la moto pequeña más o menos te permite, sin que tenga un físico enorme, y la marcha atrás, yo lo que pasa es que estoy bastante sin prisa, que el motor no se está calentando, no está. La moto va muy bien de parte ciclo. La verdad es que se siente como una mini moto de enduro. Está muy bien, la verdad es que las suspensiones estaban bien, no lo he tocado, salvo todo lo que se ha reparado y puesto al día. Y los frenos están funcionando, tiene que hacerse el rodaje de las pastillas. Pero vamos, la moto es lo que se esperaba, que una moto de raza. Otra cosa que me está gustando es el tacto del gas. La verdad es que te permite mucho control. Tenía yo cierto miedo porque probándola allí un poco más agresivamente en la puerta de mi casa, pues siempre la reacción parecía como una moto de cross, pero realmente si tú dosificas y te adaptas a la suavidad del control del acelerador eléctrico, pues la verdad es que se dosifica muy bien y trialea muy bien, que es uno de los miedos que tenía. Luego otra de las sensaciones extrañas es cuando bajas sitios como esta pequeña pendiente de nada, 3 metros, pero lo bajas sin el ruido del motor, ¿no? Parece que es que se te ha calado, porque claro, llevas toda la vida sin parar el motor para las bajadas, que te parece algo extraño. Y la marcha atrás, fabulosa. Vamos, esto es un invento tremendo. Sube muy bien por todos lados, pues ya dependiendo, claro, del aire, neumático que lleves, pero y aquí subía prácticamente desde cero, es decir, sin inercia. Obviamente esto hay que subirlo con más inercia, con más velocidad, pero nada, muy bien, muy bien. Bueno, ahora mismo llevo unos, salió hoy 10 y son y 50, unos 40 minutos de trialeo. Esto es básicamente trialeo, porque hay por sitios muy eso y apenas da un acelerón en recto, que es donde consumen las motos eléctricas, cuando le tienes mucho rato el gas dado en sitios como caminos y vas rápido. Pero si vas así trialeando, subiendo, bajando, que es la concepción ahora mismo en la cual se le pueden sacar partido a una moto eléctrica, teniendo en cuenta cómo está el desarrollo de la batería hoy día y las limitaciones de peso y espacio, pues bueno, no está mal hasta ahora. He gastado un 15% y llevo 30 o 40 minutos dándome un paseo, que no está mal. Vamos a seguir. Otra cosa que me he dado cuenta es que el control del gas en una moto de este tipo, que tienes el par instantáneo, pero lo más importante, constante, no depende de las revoluciones, pues hace que una vez le tomas el tacto al gas, el control es fantástico, es superior, yo creo, a una moto de explosión convencional. Y mira que las motos de trial, por ejemplo, el par
es prácticamente eso, par constante, porque las curvas de par son así, ¿no? De esos motores. Pero es que este, cuando le tomas el tacto al gas, tienes lo que necesitas con una gradualidad perfecta, puesto que es lineal. Y eso te da un control, subir, bajar, por donde quieras, con justo el tacto necesario, ni más ni menos, de gas. Una cosa que me está pasando es que estoy disfrutando tanto del silencio y de la tracción que no estoy haciendo caballito apenas. Porque es que esto es una pasada. Hace un caballito cuando quieras, tener las cabricas y tener un poco de tracción. Marcha atrás. En esto sí que le gana esta moto a... Yo creo que no hay ninguna eléctrica con marcha atrás, de campo digo. Y es algo fabuloso. Bueno, pues ya estoy de vuelta y bueno, pues ahora toca sacar un poco conclusiones de la situación y de la capacidad de esta moto y por extensión de otro tipo de preparaciones similares. Entonces, empezando por la autonomía, quizás donde hemos salido ya a probar. Vamos a ver, aquí marca 67% restante y en voltaje 76 voltios, que realmente una batería de estas de 72 voltios nominales tendría que bajar hasta prácticamente 60 y pico o por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues si hemos partido de 82, pues hemos bajado 10 voltios, no llega. Y el 60 y pico por otros 10 voltios sería ponerse al 30-20%. El caso es que tengo algún problema y no me deja pasar ahora mismo del 65-64, me corta. Y algo sigo investigando, no sé si es el controlador, el BMS, no lo sé. En circunstancias normales vamos a decir que he gastado un 30% de batería. Un 30% de batería
Yo he estado 1 hora 48 minutos desde que he salido de aquí. Y de esa hora 48 minutos, pues digamos que he estado haciendo una videollamada unos 10 minutos y luego en alguna subida, alguna bajada, me he quedado un rato y mirando por dónde subo, por dónde bajo. Digamos que de rueda en movimiento, vamos a poner la mitad o menos de la mitad, vamos a poner 50 minutos aproximadamente. ¿Qué ha estado la rueda en movimiento? Perfectamente, 40-50 minutos. 40-50 minutos, 30% de batería en este ritmo de trialear, aunque también he hecho, como habéis visto, pues algún trocito pequeño de pista, pues para ver cómo se comporta y coge muy buena velocidad y es también muy divertida, pero quizás no es el sitio porque, como sabemos, pues gastaría mucha batería, ¿no? Pero si esos 40 minutos, un 30%, pues bueno, pues cuando la batería esté bien o lo solucione, podemos estar haciendo pues 2 horas tranquilamente con una batería, sobrándote algo para volver a tu destino, a casa o al remolque o a donde haya, o la furgoneta donde la haya. Con lo cual, yo creo que está muy bien. Es aproximadamente, pues bueno, lo que consiguen las otras motos que hay, como la KTM Freeride o la Electric Motion de trial o la Escape, quizá un poquito más. Y eso, por la parte de autonomía, cuando lo termine de solucionar, me va a parecer fantástico, ¿no? Suficiente para lo que hay, lo que se puede pedir, lo que se puede hoy día de esta tecnología, lo que se puede llegar a sacar, ¿no? Y luego de la conducción, porque también es mi primera salida, he estado probándola prácticamente aquí en el lateral del taller, y para arriba y para abajo hasta que he puesto todo a punto. De la conducción es decir, que primero lo de ir sin sonido es fantástico. Fantástico, claro, para el que le guste, otros dirán, a mí me gusta, y yo lo repito 20.000 veces, me gusta el sonido del motor de 2 tiempos, el 4 tiempos no me gusta, pero del 2 sí. Y una moto, una 125 a 13.000 vueltas, eso es alucinante y me encanta. Pero para pasearme tranquilamente por el campo sin molestar, disfrutando de la naturaleza más que de la conducción deportiva y trialeando, pues me gusta ir sin sonido. Y esto es alucinante, esto es fantástico. Luego lo de poder pararte en cualquier lado. Parece una tontería, pero te paras, miras, observas y dices, bueno, pues aquí está la situación, mira lo que hay allí, mira lo que hay acá. Bueno, pues es una conducción pausada, ¿no? Una conducción de excursión. Y luego, lo de la marcha atrás también, fabuloso. Lo de la marcha atrás es, vamos, para este tipo de excursión, fabuloso. Te quita de un montón de problemas. Bueno, había un par de veces que he tenido que tirar la moto. Pero bueno, es lo que es. Ahora toca revisar y ver qué se ha aflojado, qué no se ha aflojado, dónde ha entrado la tierra, dónde no ha entrado la tierra, el barro, tantas cosas. Por cierto, el protector este se lo hice y no lo he enseñado, creo, en ningún vídeo. Y es el último toque que le he puesto, que no hayáis visto. Lo demás está todo documentado. Pero este protector de aluminio, puesto que es que ni encontré para comprar para esta KX ninguno en el mercado, nada. Ni usado, ni nuevo, ni nada. Total, que lo diseñé y se lo fabriqué en aluminio. Y por lo demás, la posición de conducción, la estribera, fantástica. La posición de conducción le voy a dar aquí un poquito más, 2 centímetros, para dejarlo perfecto aquí. Esta doble altura, 2 centímetros. El freno está demasiado, ahí tengo que acercarlo un poquito. Ya 4 detalles, pero la moto va muy bien y es extremadamente divertida. Fijaros que yo tengo un vídeo en mi canal que os enseñaba la moto más divertida que había llevado nunca, que era la beta de trial, la segunda beta de trial que transformé a excursión con un asiento. Bueno, pues esta le gana todavía, le gana por la configuración eléctrica. Deciros que las suspensiones y demás, pues esto es una maravilla. Y una moto pequeña, o digamos hecha para adolescentes, bueno, pues con ese manillar alto, y con este asiento un poquito elevado ahí, y los subestribos grandes, pues resulta que acomodan muy bien a un adulto, sin problema. O sea que, bueno, pues es una opción que ha quedado bien. También es curioso esto, que todavía no he encontrado cómo hacerlo para que se quede aquí un tipo tapado, pero bueno, se mete ahí, no pasa nada. Pero esto es fantástico para llevar trípode, teléfono, no sé qué.
Muy bien. Así que, y aquí la batería no se ve porque este LCD, sí se ve algo, marca que está, vamos a ver, muy arriba, bueno, está en el 67%. Voltaje 76 voltios. Bueno, pues a 74, 73 me corta. Y no sé lo que es. Bueno, pues eso seguiremos investigando, seguramente lo descubriremos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hemos descubierto algunas cosas y hemos aprendido un poco más y hemos visto en la práctica este proyecto, pues cómo se desenvuelve, que es de lo que se trataba. Espero que os haya gustado. Seguiré sacando más vídeos de esta KXE, pues ya no quizás semanalmente, sino cuando, bueno, vaya haciéndole algo, si es que le hago, porque prácticamente pues es una moto terminada y para disfrutarla. Gracias por estar ahí, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal.